Bueno, vamos a empezar el programa de hoy hablando de Colombia, porque en estos días está anunciada la visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la Argentina. Como siempre, Uribe está permanentemente hostilizando a los procesos revolucionarios de América Latina, viene de hablar pestes del gobierno de Venezuela, de provocar a Hugo Chávez en distintas entrevistas, acusarlo de dictador, acusarlo de estar llevando a su pueblo a un precipicio, a un abismo. Justamente Álvaro Uribe, que es un hombre que se caracterizó por enterrar a Colombia en un círculo de violencia estatal, violencia parapolicial. Son cientos y miles los refugiados y los desplazados que tuvieron que salir de Colombia por culpa de la política represiva de Uribe, pero también son miles los asesinados por el parapolicialismo que Uribe protegió. Uribe no puede venir a hablar de democracia ni de quién es dictador o no dictador, precisamente él, que siempre estuvo cobijado por los Estados Unidos y que tiene una actitud de convivencia que cada vez salta más a la luz por las propias denuncias que hacen los paramilitares con todo ese ámbito que aterrorizó a Colombia. Obviamente el nuevo presidente Juan Manuel Santos no le va a la saga en este sentido, va permanentemente, Colombia está en un círculo de violencia y bueno, queríamos mostrarles quién es Álvaro Uribe en función de un documental que ha hecho Telesur y que se llama Expediente Uribe. Allí van a encontrar las características principales de lo que ha sido el andar de este expresidente que está vinculado a la ultraderecha latinoamericana y sobre todo a la ultraderecha proimperialista. Vamos a verlo. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran. Era un presidente que viene de las regiones, que viene a caballo, que viene con sombrero, que viene como católico, que viene a tratar de construir el centro y a reconstruir por la fuerza la unidad nacional, en este caso contra las FARC. Y eso es una tarea del siglo XIX. Por eso Álvaro Uribe no es un estadista, es más bien un general que tiene un enemigo, que es las FARC. El presidente Uribe, en su momento presidente Uribe, gobernó con muchísima gente delincuencial, con gente, y lo prueban las sentencias, lo prueban las decisiones judiciales, lo prueban las investigaciones. Yo creo que ahí hay todavía pendiente un juicio realmente político, pero también judicial, a un gobernante que actuó y operó con toda esa cantidad de funcionarios que hoy están desfilando por procesos judiciales. Álvaro Uribe nace en Salgar, Antioquia, un pequeño municipio de Antioquia, hijo de una familia, digamos, prestante de la localidad, pero un campesino, digamos, hijo de un campesino rico. Ese campesino rico, su padre, Uribe Sierra, era un negociante antioqueño. ¿Álvaro Uribe y sus hijos han presentado alguna vez su declaración de renta? Aunque han prometido, por lo menos en 2 oportunidades, primero el presidente públicamente en una locución presidencial televisada ante todos nosotros dijo que iba a entregar su declaración de renta, nunca lo ha hecho, ni ha sido posible conseguirla de ninguna manera. No sabemos cuántas fincas tiene el presidente Uribe, no sabemos cuántos títulos mineros tiene el presidente Uribe, por ejemplo, o no sabemos acciones en qué empresas tiene el presidente Uribe. Esa es una información que sería muy importante conocer, ya que muchas empresas que fueron beneficiadas durante su gobierno, como por ejemplo la Drummond, después han resultado inmersas en casos de corrupción, de contaminación al medio ambiente y también de violación a los derechos humanos. Sabemos que es hijo de un tipo oscuro y tenebroso, que igualmente es hermano de un personaje también de las mismas características, y que siempre ha estado todo su entorno
y su contexto ha sido el crimen y el narcotráfico. Quienes quieran disfrutar la libertad, que permitan que el pueblo disfrute la tranquilidad. ¿Se han descubierto vínculos entre Alberto Uribe Sierra, el papá de Álvaro Uribe, y Pablo Escobar? Pues sí, claro, no se han descubierto, son evidentes, son amigos. El papá de Uribe hacía corridas de toros en favor de las empresas de Pablo Escobar, y cuando murió Uribe Vélez fue en el único helicóptero que había en Colombia que podía volar de noche, que era de Pablo Escobar, y era un helicóptero al que precisamente Uribe le había dado la licencia de operación en Colombia, siendo director de la Aerocivil. Al terminar la alcaldía, que fue, digamos, hubo bastantes controversias, pero no muchas, es mucho más controvertida la carrera ulterior de Álvaro Uribe, lo nombra el presidente Turbay, lo nombra en la Aeronáutica Civil. Y eso es un cargo importante, hay que decirlo, porque en ese momento, estamos en 1980, 1981, fue el momento en el cual en Colombia se inicia la lucha contra los carteles de la droga. Es el momento en el cual Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia del nuevo liberalismo, inicia la guerra contra Pablo Escobar y contra Carlos Leder en ese momento. Primero director de Aerocivil fue, sí. Él llegó a reemplazar a un señor, Uribe Senior, si mal no recuerdo, a quien asesinó la mafia porque no se prestó para lo que después sí se prestó Álvaro Uribe Vélez. Durante la gestión de él en la Aeronáutica Civil, como le cuento, lo que él hizo fue trabajar para la mafia. Él fue el que les dio todas las licencias de operación de las pistas y de funcionamiento de los aviones, que fue el elemento fundamental que permitió el crecimiento del cartel de Medellín, que incluía todo el narcotráfico colombiano. A Uribe Senior yo lo conocí, yo cubrí Aerocivil, como digo, y fue lamentable cuando lo mataron realmente, y se sabía que la muerte de él se debía a que no se había prestado para trabajar en favor del narcotráfico, como después sí lo hizo Uribe cuando llegó, que fue el que lo reemplazó. De la muerte de él, que yo sepa, nunca se investigó nada, como es natural en Colombia, y eso quedó así, yo creo, no sé realmente. El cargo que él ocupó era muy importante para el naciente grupo narcotraficante, el Cartel de Medellín, quien por aquella época había encontrado la manera de traficar droga por medio de aeronaves muy pequeñas y rápidas desde el norte de Colombia, especialmente desde Antioquia y desde Córdoba, hacia la ciudad de Miami, donde estaba, digamos, la operación grande de los narcotraficantes en Colombia. Hay más de 150 licencias que se concedieron a pistas y a helicópteros concedidos por Álvaro Uribe Vélez. Él siempre ha dicho que no asume la responsabilidad porque quien autorizaba esas pistas y esas aeronaves eran los comandantes de brigada y su subdirector técnico. Su subdirector técnico lamentablemente murió abaleado en las calles de Bogotá cuando estas denuncias estaban haciendo públicas en la campaña presidencial de 2000. Él había estado haciendo unos contactos con el gobierno de los Estados Unidos para volverse informante, y en ese momento Uribe era candidato a la presidencia de la República y lo asesinaron. ¿Le había anunciado que iba a denunciar a Uribe? Él no había anunciado, pero yo sí supe que él iba a ser informante para el gobierno de los Estados Unidos contra el narcotráfico, el cartel de Medellín y todo esto, mundo al cual pertenece Uribe. Yo lo supe de fuentes directas del gobierno de los Estados Unidos y lo asesinaron. Él salió de la Aeronáutica Civil con este inmenso rabo y horripilante rabo de paja con el narcotráfico, y después fue alcalde de Medellín, lo nombró Belisario Betancur. No me acuerdo cuánto duró en ese cargo, pero sí recuerdo que lo despidieron del cargo por haber aterrizado un día en medio de una plaza de toros de mafiosos que estaban celebrando unas fiestas y unas corridas de toros, y él llegó, aterrizó ahí donde sus amigos los mafiosos, y el escándalo hizo que lo votaran. El presidente para entonces era Belisario Betancur.
En septiembre de 1991 es revelado un documento de una agencia de inteligencia de los Estados Unidos que dice que Álvaro Uribe Vélez tenía en ese entonces relaciones con el narcotráfico y el cartel de Medellín, que su padre fue asesinado por sus relaciones con los narcotraficantes, que era amigo de Pablo Escobar y participó en la campaña que llevó a este a la Cámara de Representantes, y que como senador Uribe se opuso al tratado de extradición. Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno. Uribe se vinculó a un negocio involucrado a las actividades de los narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue muerto en Colombia por sus conexiones con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria. Él participó en la campaña política de Escobar para ganar la posición de suplente de Jorge Ortega en el Congreso de la República. Uribe fue uno de los políticos que atacó todas las formas del tratado de extradición. El periodista Fernando Garavito, coautor del libro El Señor de las Sombras, fue expulsado del Espectador, después fue amenazado y tuvo que salir al exilio. Yo estaba viviendo en Miami y la opción más rápida, porque tenía visa y porque yo tenía una casa allá, fue irse para Miami. Él salió con su hija menor, Manuela, que en ese momento debía tener 9 años, y su esposa Priscila Welton y su hijo Fernando lo siguieron un mes después. Fernando Garavito murió en Nuevo México, Estados Unidos, el 27 de octubre de 2010 en un accidente de carretera. Sí, es muy raro, nadie conoce un parte policial serio de cómo fue que murió Fernando. Los hijos me dijeron que ellos están ya muy cansados. A ellos les tocó toda esta persecución de Uribe contra Fernando, y en medio del asilo y las condiciones más difíciles en las que estaban en Estados Unidos murió Priscila, la mamá de ellos. ¿Murió? Sí, claro, después murió Fernando y entonces pues ya digamos que este país y Uribe le saben muy mal a ellos y no quieren ya averiguar más cosas por ahora, ¿no? La masacre fue realizada el 5 de junio de 1990. Fue realizada por ejército de la zona, policía de Yarumal y el grupo de los 12 apóstoles que operaban juntos. Los 12 apóstoles lo encabezaba el cura del pueblo, el hermano de Álvaro Uribe, Santiago Uribe. Ellos, las primeras reuniones las hicieron en Santa Rosa de Osos, cuando empezaron a organizar el grupo. Ellos asesinaron mi familia. De la masacre quedaron 3 sobrevivientes, un menor de dos meses, el hijo de Elvia, de 2 mesecitos de nacido. Mi hijo de 9 añitos fue torturado, lo golpearon, pidiendo que les dijeran en dónde estaban las armas, quiénes eran ellos. ¡16! ¡17! ¡18! ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una autodefensa. Nosotros estamos luchando contra el Partido Comunista y todo grupo subversivo de Colombia. Mi familia era militante de la UP. Todos en la familia éramos militantes de la UP y por eso teníamos la persecución política, por eso tuvimos tantos desplazamientos, por lo mismo. Varios testimonios señalan a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente, como el líder de los 12 apóstoles, grupo responsable de más de 50 asesinatos cometidos en los municipios de Santa Rosa de Osos y Yarumal, en el departamento de Antioquia.
En Buenos Aires, Argentina, el mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, ratificó ante el fiscal Hernando Castañeda, jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, sus graves señalamientos contra el hacendado Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente de la República. La verdad, conté todo con pelos y señales de la relación de Santiago Uribe Vélez en la conformación, creación, actuación, operación y desarrollo del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles en la década de los 90. Según el oficial retirado de la policía, su antecesor en el comando del distrito de Yarumal, el entonces capitán Pedro Manuel Benavides, lo presentó a comienzos de 1994 con Santiago Uribe Vélez, de quien dijo era el jefe de un grupo de limpieza social. Al llegar a la finca, Santiago Uribe Vélez me saluda, me da la bienvenida, me hace relación al grupo que viene liderando él, el grupo que viene trabajando a órdenes de él, específicamente en cometer asesinatos, con el apoyo de la Policía Nacional. Meneses asegura que el grupo, después llamado por la prensa Los 12 Apóstoles, actuaba como un escuadrón de la muerte en la región. Este grupo se encargaba de asesinar personas pertenecientes a grupos al margen de la ley, entre ellos guerrilla, personas dedicadas a la extorsión, al hurto, a personas expendedoras de vicio, de alucinógenos y consumidores de alucinógenos. La Hacienda La Carolina, de la que es socio Santiago Uribe, albergaba, según Meneses, una pista de entrenamiento de paramilitares. Santiago Uribe Vélez me dice, vean, teniente Juan Carlos Meneses, esta es mi finca, esta es la pista de entrenamiento de mis hombres, aquí es donde yo entreno al grupo que yo lidero. Y Santiago Uribe Vélez me dice, vean, estos muchachos son míos, son hombres que eran alrededor de 15 hombres que usaban prendas de uso privativo de las fuerzas militares, fusiles R-15, fusiles AK-47 y algunas escopetas. Ordenó Santiago Uribe Vélez asesinar a esta persona. Ese es el caso pues, de Camilo Barrientos, y fue asesinado conduciendo el vehículo escalera entre Yarumal y Campamento. El mayor Meneses aseguró ante la Fiscalía que Santiago Uribe le pagaba mensualmente por su colaboración. Él me daba alrededor de $1,5 millones de pesos mensual para que le colaborara, pues, para que su grupo pudiera estar libremente o actuar. Las Convivir eran grupos de justicia privada, de finqueros, ganaderos y terratenientes, autorizados para enfrentar con armas a guerrilleros y extorsionistas, pero que se convirtieron en escuadrones de la muerte. Álvaro Uribe creó 167 Convivir en el departamento de Antioquia. Tengo la memoria muy fresca porque he hecho un esfuerzo de memoria y me he dicho a mí misma que hasta el último día que yo tenga capacidad de respirar, hasta el último día que yo tenga posibilidad de moverme, mi energía está puesta en estudiar, reconocer y advertirle al mundo que lo que ocurrió en el Urabá es un crimen de lesa humanidad. Por lo menos 14 de las Convivir que aprobó Álvaro Uribe están vinculadas a homicidios, ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros y sin número de crímenes. Y en general los estándares de derechos humanos en Antioquia fueron los peores durante esta época. Es decir, si hay una época sangrienta en la muy sangrienta historia de Antioquia, es esta época. Hubo masacres como nunca antes en la historia de este municipio, de este departamento. Y aunque Uribe siempre ha reivindicado la pacificación de la zona que se conoce como Urabá, pues hoy podemos ver que la zona nunca ha sido pacificada. Pacificación no hubo, lo que hubo fue un baño de sangre, un imperio del crimen y del terror, que a eso lo llaman pacificación, pero de toda la vida Urabá ha sido una guerra terrible entre todas las vertientes del crimen, incluidas las guerrillas, por supuesto, y los ejércitos estos de escuadrones de la muerte que Uribe tanto defendió y el daño, hizo un daño tenebroso, un daño histórico al país, creando y protegiendo eso. Recordemos, estamos en un encuentro de la geografía de la memoria o de la geografía de la guerra, y Álvaro Uribe es gobernador de Antioquia, Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó, época
1 de enero de 1995 a 1997. Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia, se prepara con los grupos económicos, políticos, sociales, con el empresariado paisa, especialmente Sindicato Antioqueño, y Augura, pero especialmente con Augura, se reorganiza una decisión política de dos elementos. Uno, establecer la estructura paramilitar en la región del Urabá. Álvaro Uribe es responsable de la conformación de las estructuras paramilitares en la región del Urabá. Uribe como gobernador fue el gestor y el impulsor de los escuadrones de la muerte que todavía existen, que hoy son todavía más fuertes que nunca, que hace muy pocos días paralizaron 5 departamentos y que se dieron el gusto de demostrar que tienen un gran poder y que nadie puede contra ellos, y que pararon incluso la ciudad de Medellín, inclusive detuvieron las operaciones del metro, pararon la ciudad de Santa Marta, etc. Eso, todo ese crimen, todo ese